Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Martes de la sexta semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: ¿es que no tenemos panes? Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ojos ustedes si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Recordamos el Evangelio de ayer, donde Jesús, cuestionado y puesto a prueba por los fariseos, tiene esta expresión, este detalle que Marcos nos da, donde dice: suspira profundamente, como un suspiro de frustración ante esta cerrazón de mente, de corazón, por parte de los fariseos, que le exigieron una señal del cielo, un signo del cielo, para que Dios comprobara, vindicara a Jesús de que Él es el enviado, el Mesías, el que tenía que venir, ¿no? Y Jesús se marcha, tristemente se marcha de la presencia de estos fariseos, se embarca y se va a otro lugar. El Evangelio de ayer ahora es continuado por el de hoy. Y tenemos a Jesús ahora con sus discípulos, donde experimenta esta misma frustración que ayer escuchamos en relación a los fariseos, y ahora esta frustración la vive también con sus discípulos, que tampoco entienden, ¿no? Ya me han escuchado varias veces decir que en el Evangelio de Marcos todos, sin excepción, quedan mal en el Evangelio de Marcos, tanto la familia de Jesús como sus discípulos, como los fariseos, todos quedan mal porque aún no entienden quién es Jesús, cuál es su identidad y su providencia, ¿no? Ahora, en el Evangelio de Marcos no es hasta después de esta escena especialmente que los discípulos de Jesús empezarán a entender y a comprender cuál es la identidad de Jesús, cuál es su providencia, ¿no? Y sabemos de que a pesar de esto, pues en el momento más crítico de Jesús, cuando es arrestado en Jerusalén, pues lo abandonan todos, ¿no? Pero es desde este punto en adelante en Marcos que los discípulos de Jesús, en cierta manera, se les empezará a caer el velo de sus ojos, ¿no? Y se les empezará a abrir los oídos para poder ver y escuchar a Jesús claramente y saber que Él es el Hijo de Dios, el enviado, el Mesías, ¿no? Pero hasta este punto, hasta este Evangelio de hoy, los discípulos de Jesús están tan cerrados como los fariseos del Evangelio de ayer. Dice el Evangelio de hoy:
En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. En los evangelios, la levadura tiene una connotación negativa. Y también en el Antiguo Testamento la levadura es un símbolo de corrupción. Por eso el pan que se prepara para la gran Pascua judía, como también para nosotros el pan que utilizamos para la Sagrada Eucaristía, es un pan sin levadura, ¿no? Porque la levadura es un elemento corruptivo, aunque también hay elementos positivos. Ya en los evangelios Jesús utiliza la levadura, que una poca cantidad de levadura tiene la capacidad de fermentar una gran cantidad de masa para el pan, ¿no? Y en ese ejemplo Jesús utiliza la levadura con una connotación positiva, en lo cual la presencia del reino, aunque sea en cantidad pequeña, tiene el potencial, la capacidad de influenciar en gran parte, o en una forma muy grande, ¿no? Pero en general podemos decir que la levadura tiene una connotación negativa que simboliza corrupción, cerrazón de mente, hipocresía. Pero aquí, ¿por qué Jesús habla de la levadura de los fariseos y de Herodes? Quizás puede hacer referencia a ese mismo significado o connotación de la levadura, que se refiere a la corrupción, tanto de mente y de corazón, la cerrazón a la hipocresía, que es un tema, una crítica que Jesús da fuertemente a los fariseos y escribas. Ahora hay algunos comentaristas que dicen de que quizás el por qué Jesús junta aquí a los fariseos y a Herodes bajo el tema de la levadura, que también pueda hacer referencia al significado nacionalista de las expectativas que tanto los fariseos como Herodes quizás tenían en torno al Mesías, ¿no? Y Jesús no viene con aspiraciones políticas, no viene necesariamente con la misión de expulsar a los romanos de las tierras de Israel, o de restablecer la monarquía, o de purificar la religiosidad en torno al templo. No, Jesús viene de una forma, en cierta manera, muy inesperada. Primeramente, no nace entre la crema innata de sus tiempos, no nace en una familia real, nace en la pobreza, prácticamente en el anonimato, ¿no? Y para nosotros que leemos este evangelio, pues entonces se nos pregunta, ¿no? La pregunta de ayer que hice en torno al evangelio, de ella: ¿cuáles son tus expectativas de Dios? ¿Cómo esperas de que Dios venga a ti? ¿Una forma extraordinaria, milagrosa? ¿O quizá está dispuesto a recibirlo en la forma más ordinaria, que Él pueda tocar a tu puerta? Porque todos funcionamos bajo diferentes expectativas en torno a Dios, al mundo, de otras personas, por ejemplo, y cuando Dios o el mundo o otras personas no encajan en nuestras expectativas, pues simplemente no los vamos a recibir, a reconocer, o no los vamos a tomar en consideración, y fácilmente vamos a descartarlos, como Jesús fue descartado en gran parte por la crema innata de sus tiempos, o sea, de los líderes de la comunidad judía de aquel entonces. Y aunque mucha gente, cuando escuchamos los evangelios, a las multitudes y miles que lo seguían, pues a últimas, cuando Jesús entra triunfalmente a Jerusalén, prácticamente va solo. Aún sus discípulos, el círculo de intimidad más cercano a Jesús, a últimas también lo abandona en el tiempo crucial, cuando es arrestado, ¿no? En cierta manera es el caminar de todos nosotros, ¿no? A últimas nadie más puede caminar
nuestro sendero más que nosotros. Nadie más puede dar los pasos que cada uno de nosotros tenemos que dar más que nosotros. Otros nos pueden acompañar, nos pueden echar porras, pero a últimas, cada uno de nosotros tenemos que caminar nuestra propia jornada, cargar con nuestra propia cruz. Y aquí es un símbolo muy específico cuando Jesús dice: el que me quiera seguir, que tome su cruz. No, Jesús no dice mi cruz, sino su cruz. Cada uno tenemos nuestras cruces, puesto que nuestras vidas son únicas y singulares, y la cruz de cada uno pues está conectada a nuestra singularidad de vida, donde Dios se hace presente, donde Dios viene a llamarnos. Así que ante esta advertencia de Jesús, los discípulos quedan confusos porque piensan que Jesús está refiriéndose al pan que no han traído. Aquí Jesús está hablando en cierta manera metafóricamente. Sí, Jesús está utilizando la levadura como una metáfora para referirse a la dureza de corazón, hipocresía o las aspiraciones nacionalistas que quizás los fariseos y Herodes tenían en torno al Mesías, y los discípulos toman sus palabras metafóricas literalmente. Así que Jesús está hablando a un nivel y los discípulos están escuchando en otro nivel. Jesús habla metafóricamente, los discípulos lo entienden o lo interpretan literalmente cuando piensan que está hablando acerca del pan. Y es aquí ahora donde viene la reacción también frustrante de Jesús en torno a sus discípulos, algo muy similar a la reacción de Jesús en torno a los fariseos del Evangelio de ayer, cuando Jesús suspira profundamente en frustración y tristeza por su dureza de corazón. Y pues igualmente ahora Jesús manifiesta esta frustración en torno a sus discípulos cuando dice: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven, y oídos si no oyen? Y ahora vienen unas preguntas muy interesantes. ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Esta palabra de recordar es una palabra muy importante, puesto que en el Antiguo Testamento recordamos que Dios le dice, y los profetas le dicen al pueblo de Israel, de que nunca olviden lo que Dios ha hecho por su pueblo. Así que guardar en la memoria y transmitir a la memoria de las siguientes generaciones lo que Dios ha hecho es un tema muy importante en el Antiguo Testamento. Y aquí Jesús les recuerda a ellos, por ejemplo, lo que un poquito atrás, cuando Jesús llevó a cabo la segunda multiplicación de los panes, y aquí Jesús les dice: ¿no recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Y ellos le contestaron: 12. Y añadió: ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? ¿No? Así que esa palabra de no recuerdan, los discípulos fácilmente no han grabado el significado de esa multiplicación, de esa alimentación de miles de personas por la iniciativa e intervención divina de Dios en Jesucristo. Y Jesús finalmente cierra con esta pregunta a sus discípulos. Entonces Él les dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Esta pregunta es muy acusante, ¿no? Y todavía no acaban de comprender, ¿no? Ahí fácilmente podemos escuchar, ¿no?, por medio de la imaginación, la frustración de Jesús. Esa misma frustración que vivió con los fariseos en el Evangelio de ayer, cuando dio ese suspiro que Marcos nos describe. Pues igualmente aquí Jesús, ante sus discípulos, está viviendo esta frustración, esta cerrazón de la mente y de corazón de sus discípulos, que tampoco entienden a Jesús, ¿no? Y nosotros que leemos este Evangelio, pues igualmente somos confrontados por esta pregunta de Jesús. ¿Y todavía no acabas de comprender? ¿Qué esperas?
Es una pregunta que fácilmente Jesús nos podría dirigir a cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué esperas para jugártelas conmigo? ¿Qué esperas para abrirte a esta iniciativa de Dios que viene a ti para decirte si quieres ser parte de este reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo o no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.